litigio por unas tierras cuyo juicio oral y público concluyó anteayer con la condena del hombre que dice ser propietario de parte de esas tierras. Está Mariano López de San Bernardino para contarnos los detalles con relación a esta situación. Hola, Mariano. Hola Rolando, ¿cómo estás? Don Roberto, ¿cómo anda? El saludo a ustedes, a todos los televidentes. Efectivamente, una situación que tiene dos aristas, definitivamente. Por un lado, el señor Guillermo Páez, de 68 años, quien dice ser propietario de unas 17 hectáreas que le habían sido dejadas como herencia de parte de sus padres. Él supuestamente nació ahí y los vecinos dan fe de que él vive ahí y vivió ahí toda su vida. Sin embargo, don Guillermo Páez fue enjuiciado por invasión de propiedad. Él y otras 3 personas permanecen recluidas aquí en la comisaría 16 de San Bernardino, hasta donde familiares, amigos, vecinos se manifiestan de esta forma porque alegan que se está cometiendo tremenda injusticia contra el señor Guillermo Páez. Aquí están los abogados de don Guillermo con quienes vamos a conversar. También don Guillermo, entendemos, está dentro de la comisaría esperándonos. Abogado Aristides Duré. Sí, señor. La situación, doctor, para que la gente pueda entender un poco, estamos en vivo, lo que está pasando con don Guillermo. Bueno, don Guillermo y los demás acusados fueron condenados a 4 años de penitenciaría, tienen orden de prisión. El tribunal de sentencia contra todo pronóstico, contra el Código Procesal Penal, sin mediar ninguna explicación, lo esposan y lo remiten acá en la comisaría 16. Omitiendo considerar, por ejemplo, el protocolo sanitario que por sobre todas las cosas en este momento hay que tener en cuenta. Lo derivan acá a la comisaría. Lógicamente, con muy buen criterio, el titular acá de la comisaría lo está teniendo acá para realizar las gestiones que corresponda para la penitenciaría, ¿verdad? Estamos al tanto, doctor. Sí. El tema de las tierras, ¿cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto se desata hace un año, un poquito más, un año atrás, ¿verdad? El que se cree víctima de este hecho punible, supuesto hecho punible, que nunca existió el hecho punible de la invasión, el doctor Ruidía Labrano presenta un juicio en lo civil de interdicto de retener y de obra nueva contra esa propiedad. ¿Por qué eso? Porque desesperadamente quería demostrar de alguna forma, de alguna manera, que nunca tuvo la posesión del inmueble. Entonces, estando don Guillermo ahí hace más de 68 años, que vivió, nació, creció con sus padres, con sus abuelos, resulta que ahí le quiere despojar de ese predio. Entonces plantea un juicio de interdicto de retener y obras nuevas, y paralelamente a eso plantea una denuncia en lo penal por invasión, hecho punible de invasión, del artículo 142 del Código Penal. No se da. Don Guillermo por invadir la propiedad en la que vivía don Guillermo. Exactamente, o sea que don Guillermo, en términos sencillos, ¿verdad? Don Guillermo lo que hizo fue invadir su propio predio. ¿Me entiende? Con la ayuda de los vecinos y su hijo. Dicen tanto el Ministerio Público, ¿verdad?, que construyó toda una acusación contra elementos probatorios inexistentes, ¿verdad? En el sentido de que había una cantera dentro de la propiedad y la cantera está al otro lado de la propiedad. Lógicamente que eso en su momento se habrá explotado, ¿verdad?, hace algunos años, hasta que vino en el 2002 la nueva ley del medio ambiente. Entonces prohibía totalmente la extracción de las piedras. Hasta ahí los pobladores trabajaban con alguna empresa para explotar las piedras y comercializarlas, pero en este momento ya no. Y también existe un juicio de usucapión, que sabemos, era por el transcurso del tiempo, uno puede adquirir la propiedad de un inmueble determinado con el transcurso del tiempo, ¿verdad? O sea, la prescripción adquisitiva de dominio, que es la usucapión hoy día, ¿verdad? Eso se plantea en el ámbito civil. O sea, la legitimidad del instrumento público que sería el título de propiedad se tiene que discutir en el ámbito civil, no en lo penal. En lo penal, lo que acá se discutió, la existencia, la posible existencia de un hecho punible, lo cual no existió nunca. No, y sí. La gran pregunta también aquí está con nosotros, otra de las abogadas. ¿Su nombre me recuerda? Sí, Isabel Aguilera. María Isabel Aguilera. Sí. El título de propiedad
¿Lo tiene a mano don Guillermo? ¿Hay título o dónde están los documentos que de repente darían un poco claridad al tema? Sí, y el título de propiedad efectivamente presentó el denunciante, el señor Roberto Ruiz Díaz Labrano. Ciertamente, materialmente hablando, el título de propiedad tiene el denunciante, pero él nunca tuvo la posesión del inmueble. La posesión siempre la tuvo el señor Guillermo Páez y su familia. Y el origen de la tierra es privada. Sí, eso va a ser objeto de discusión en el ámbito civil. En el ámbito civil. Entiendo. No, claro, don Guillermo materialmente recibió la herencia de la tierra de su padre, ¿verdad? Pero sin tener lastimosamente la documentación, ¿verdad? Porque el título de propiedad apareció en el año 1991 y presentó el señor, el denunciante, ¿verdad? El supuesto propietario. Vamos a poder entrar a hablar con don Guillermo. Sí, vamos a entrar. Y antes de entrar a don Guillermo, nada más acá también, porque los vecinos, familiares, están todos están enojados, molestos con la justicia, me decía. Muchísimo. Oré por ser la completo la gobierno, especialmente por Roberto Ruiz Díaz Labrano. Esta itereima oremos corazón así, oremos problema, oremos yapa ore familia, oremos yapa ore roga, pero yujanguaco apejina, roja pena, calamidades, quebranto. Roguerecoco ape ore vecino, che tío Guillermo Páez. Oico, apejina condenado a 4 años de cárcel la gente, 4 años. Che vecino, che primo, Antonio, oico, apejina condenado a 4 años de cárcel la emboscada, pero ni emboscada, por culpa de ese sinvergüenza. Roberto Ruiz Díaz Labrano, sinvergüenza. Es una seu, Pepe, don, es una seu, Pepe, y tú acuerdas una sembau, Pepe, es herencia. Lastimosamente, Naipori petei título, pero la gente de antes nunca voy na título de la Iyibucuera, siempre sacó heredad pea de toda la vida, jau Pepe un acejo vivijo manombaji cueu Pepe. Entre 9 hermanos, hija de cuera, la mayoría, algunos que otros ya manoma, pero oí o vivía te Pepe, la hermano cuera. Upea que siempre toraja en cuenta, Roberto Ruiz Díaz Labrano, de Upea, no pertenecéis de Upea lugar, Upea, no pertenecéis. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con don Guillermo Rolando. Roberto, vamos entendiendo un poco de esta situación que se da aquí en San Bernardino. Las propiedades, estas 17 hectáreas, están en la zona de Pirayuí, según lo que nos explicaban también. Y acá está, ¿podemos poner espacio en la tele, comisario, si se puede? Gracias. Acá está don Guillermo, sé que ustedes también, Rolando, Roberto, quieren conversar con él, así que me voy a poner acá en el medio. Don Guillermo, hemos me umina va, ella la caemos a gente pobre, va, es la historia real. Apenas se puede hacer tu herencia, ¿cuál es? No es que. Hay un liceo de guerra. Oye, me ha que se ve la propiedad. Ahora hoy Pau Bebé me ha entre 9 familias con Maiteseo, 68 años a hueco. Hau pedo se no se haga. Se tuvo mi bebé paz, estudio, mía. Bebé paz, claro. Cuando yo lo vamos a hacer la, pero ya por un año, no, frente con la doctora, vamos a hacer un país. Hoy presentado un país, ahora no hay que va a subir, pues, esta itinerima, ahora hemos problemas. Completo la vecina, tengo allí el jugo, si no queda completo. Este itinerima, yo con ave, entre jugados, a pelamos cada cupé. Andemos la de acá. A propiedad, ya no sé. Sí, pega. En 1952, ya no sé, el 10 de enero. Rolando, Roberto, compañeros, él les escucha también para que puedan conversar un poco con él y escarbar un poco más en esta causa que don Guillermo, con la gente cuera y la injusticia entre injusticia, esto ya puede ser injusticia. La injusticia. Ya, o sea, mala raya de caray. La de vicio, injusticia, esto ya puede ser la que. Sí, la injusticia. Don Guillermo, ya entendí, mija, una situación, coa. De 9 hermanos, peija, lleva. Sí. 9 hermanos. Jaupeyo Manuel la pendetúa, oye, ya pues con la sucesión, pelle dividir la herencia, le hondo, no ni concreta y nunca, ¿verdad? No, ya pues la herencia, pero hoy día hay un bebé que yo pedo.
No antes me le coi no no ba le porque. Don Guillermo, Japeico va a cuatía la perecuaco, va a ya me la pendetúa como testimonio de que va a web a pedir. No dos chayores, la cuatía, se no son dos chayores. Va bañando ella. ¿Ambos hectáreas? No. 17 hectáreas. 17 hectáreas. Con profesor Ruiz Díaz Labrano, y más o menos, ¿en qué momento él aparece con un título? Ingo que Domínguez vivo yo guajo. Madre. A la Domínguez vive. No, da cuáis. Don Guillermo, en algún momento deben de averiguar hay algún familiar, un hermano, alguien o vender en la tierra en su momento, la venden en Duya, usted invadir. No, nada en Duya, usted ha visto. Mentira. Oye, está oye, que supuestamente penda peico hija huevo y upepe, que peico a otro lado, ucanda y upecha, don Guillermo. Me la yapua, se va no sé, ya cuando 68 años, acá puede ser, hay que ver a esta hermana, hay que fondo bebé para tu ya y año. Apenas yo me acabo de vivir ahí, pues. Por el dos ya la ves tú a la propia. O sea que siempre peca cuape y cope 17 hectáreas, peñotú, pereco, pendecoga, huerta, mía, peón. Yo iba que está tu menega. Yo la cuena, pues. Va parte todo pues está don Guillermo la propiedad. Pirayuí es seminario, compañía Pirayuí. Cuanga por lo menos ovales está en una peila entero y por pero pila y llevará lleva. Ya digo. Mía. Pues ya este tere más confesado de doctor. Ya informate. En algún momento él ofreció alguna negociación, dinero de por medio, quiso llegar a un acuerdo con ustedes como familia o no, don Guillermo. Ni mala me metí a un hueco. O a veces me lo he colado de a la opa y no más. Plata ya ofrece. Don Guillermo, Pepe Pereco, Pepe Penderoga, porque según el Iguay, la fiscalía es y Jape Oga Ima veando y Jape propiedad. A que Pepe coja a otro lado. La primera vez la seroga y un poco la seroga que vea tu cohete sobrino. A veces me quedo de fondo de con la Sherman. Phải ¿no? O sea que siempre estuvieron ahí, viviendo, residiendo, ahí, en ese terreno. Sí, siempre. Ojalá mi otro hermano fuera, don Guillermo. Pero todo el tiempo, 68 años se vivía, tiendas allá más veo. No, mi hermano fuera y cuál hay un Pepe vio. Ojalá fuera que otro lado. No, hoy cuál que veo un nada ni de mí. Hoy más go las hermanos vos a probar nomás. Hoy ya parece que el resto. Sí, ahora vivía, ¿Y en qué momento ustedes vieron un abogado? Aristides Duré apareció nomás, ustedes le contrataron, don Guillermo. Sí. Vengo un ser abogado que procuraste la se huir. Hoy cuál la más la mana, pero peyente mango de doctor pero la ola. Andico impreso cuanga. Si hay me preso a ver comisaría seminario no, hay condenado 4 años de cárcel. Entre 4 y mes se hace la hija. A ver, vecina, a ver, Ramón Castorino Martínez, a ver, Luis
¿El quién es? Ojeda, sí. Acá está, compañeros, Roberto, Rolando, perdón que me interrumpa, pues está don Luis, que también está acusado. Luis, ¿cuál es tu situación? Sí, y yo estoy acusado también por este señor Roberto Ruiz Díaz Labrano. Porque viste que una gente te iría a ojo allá, a ojo y cuando pela, o sea, no tenemos más europeo que europeo cura pues hace como vecinos a eso en dos amigos pesa ella poja eso. Cuando cara ingo te ima y cuando pesa ya no sé aunque sea jugando más eso. Vos me vas a poner orden en mi terreno, dice. Y ya que se museo pe. Vos no me conoces quién pasó, yo dije, no, eso es Roberto Ruiz Díaz Labrano, dice, eso es nosotros, Roberto Ruiz Díaz Labrano, yo te voy a llamar Roberto Ruiz Díaz sin vergüenza, porque así no se hace eso. Y me hablan de cosas de ella, puña cara y cuña cara y pues humillo y cosas. ¿Vos vecino? Sí, vecino. ¿Al tanto de todo? Sí, al tanto de todo. O como pues la vecino, pues, ahora en Boria jugado y pues ahora honesto, eso, ahora usted la pieza, eso, la gente sin vergüenza la puta vez. Y ahí me dijo, vos vas a pagar, dice, ahora compartí video, pero mi hamba, vos vas a pagar J. Cárcel, dice. Yo hice ya atropellarse propiedad, dice. Porque supuestamente también el abogado Roberto Ruiz Díaz, Ilandé, Ñemomba, y Amalicia la terreno, les dedico a curidad. Sí, se acusa de que se petí invasor, jaja, no, ni nunca. Lo de cual, se cojan de defender, me jabe si no cuerande. Jaja, eupeare aña cama, se cabe que upebe, jaja, yo viso. Jaupeare aña cama, se que se supuestamente invasor, jamba, ese invasor, se hay co alto, ve. Se, y que lindo y San Bernardo alto, ve. O sea, co alto, se rogar, coja, nunca con intención, y pe, alma de tela y propiedad. Jamba, ese co invasor, ta Guillermo, mía, o nasea, bebé, hoy co, bebé. 68, injusticia, vengo a ella que dicen de nace cual tengo poderosos y dice de figura ese va que dice a primero vas a amenazar de muerte han sonda que hoy sonda que yo la mano tal se yuca eso creo que esa la comunidad va esa mano a la cárcel ve hasta honradamente esa la comunidad va eso que senta ahí tiene delincuentes eso esa eso la se ve a carita la cárcel ve eso Mariano. Luis Gilberto Ojeda Martínez. Luis Gilberto Ojeda, que otro de los procesados, sí, compañero. Mariano, acá hasta... ya por eso la injusticia la fiscal. Mariano, hasta ahora hablamos de dos partes, la persona que dice ser propietario de esas tierras, Don Guillermo. Claro, don Guillermo, y después el otro que dice que compró, pero de la persona que vendió esas tierras, ¿qué se sabe? ¿Cómo adquirió esa propiedad él? Que es un tal Domínguez Díaz. Sí. Sí. Vamos a hablar de eso. Sí, y supuestamente yo a Domínguez Díaz, la y terrenos y se ha pipeado en Batao cuando tanto y y se Domínguez Díaz a yo que coja y se. Primero antes y se manda y con su hijo Rodolfo Ruidia. Y se Domínguez Díaz se cuando yo que quería presentarle cuatía supuestamente yo a Domínguez Díaz ni ya parecía, güey. Esa la era la donde Roberto Maricel. Reinaldo, algo así, Reinaldo Domínguez Díaz. Ahora cae un Guillermo. No. Sendai Quay. Reinaldo Domínguez. No. Sendai Quay, tú a ver de Quay. No, perdóname. Supuestamente copia abogado Ruiz Díaz y ahí oye ya por la tala de árbol, oye no y taja maeja o supuestamente opera la y Corapupe ya por Maracaé la 91 en adelante. Pero más, se mandó a la mala. Yo mi niña que pegó el pueblo y la de mi niña hoy pero todo ya pues va a ver la cola pues. Tanto denuncia para al Ministerio del Ambiente, o para la fiscalizador. ¿Ya le mandó a operar? No se mandó ahí se lo ve. ¿No le mandó ahí? No. La año va a pojar la pecha el año de yo oye pedazo aguantado mira. No. Sí. Y te veo más guardo, Detalle pela don Ruiz Díaz y Roberto Ruiz Díaz oye pija en Derendape la 2002 supuestamente hay un que está cubriendo en 10. No. Una sola. No. ¿Dónde esa es la juicio móvil? No. No, pero te va para yo cuando la venta monte banco la. Tribunales. Eso ni. Pero antes lo hacía las años porque se senda y no, nada de eso. Acá están. Sí. Quiero pedir justicia legal, yo voy a hacer justicia. Porque la ansa la justicia ahorita. Señor fiscal del Estado de Ayuba, pese a fiscal pe Gustavo Sosa no movía. Ahora se esa cosa tenía bandido, haciendo ahí bandido, cuando la gente cueva. Por entonces llamo la bandido y que ahora que usted ve. Este tema que cara yo jugadores, 6 meses yo firmaba. Se pesa cuando condenado ahí no pesa. Ando ya pues ya pe Gustavo Sosa no ya pe la inocente. Los tribunales los jueces, Peralta. Díaz, sí, pero ellos ya pues que ahora condenaje. Cobe cara ahí la ya pues se sale con poder de figura eso va que ya pues. Pues se te ya pues. Oye, pues a ver, la señor fiscal está toma mi conciencia. Sagua
o ya por injusticia. Pe Gustavo Sosa, to ya hay potape perseguía, pejo perseguir la caso, pejo perseguir la ceroga, pejo perseguir la don Guillermo, va a ser te pasando ahí, hape tiene delincuente, invasor, pejo, cago caraingo, además se perseguía, hango, se 2019, Mariano. a cárcel supuestamente, 2019. Hay una cuestión también que aquí me recuerdan, Roberto, si me pongo de pie nada más para darles este dato, sé que tienen también otros detalles, otras aristas, pero en el marco de este juicio, el tribunal supuestamente se constituyó también en la vivienda. Seguro. Y constataron, según aquí nos cuentan los abogados representantes de don Guillermo, que la casa era una construcción nueva supuestamente, que no tenía, por ejemplo, telarañas, lo que suele dar cuenta de que es una construcción antigua y que, por ejemplo, un detalle, el colchón que había dentro de la casa supuestamente era un colchón nuevo. Entonces, les digo nomás, es un dato que nos cuentan acá los abogados. Al momento en que se constituye el tribunal, ellos tomaron nota de esos detalles para dar cuenta de que supuestamente don Guillermo Páez no vivía ahí como lo sostienen ellos. Bueno, tenemos entonces por un lado, Rolando, la versión de un sector, ¿no? Exacto, Una de las Guillermo. campanas, de hecho que esto se ventiló ya en tribunales, se supone que se constituyeron, por eso hay una resolución en el fuero civil, en el fuero penal. Ahora sería importante también escuchar qué dice Roberto Ruiz Díaz Labrano, ¿no? Exactamente, está ya Joel Sandino para darnos detalles de lo que dice con relación a este tema. Joel, ¿cómo estás? Rolando, Roberto, teleaudiencia, saludo cordial a ustedes. Bueno, hoy llegamos hasta el estudio jurídico Ruiz Díaz Labrano para conversar con quien dice ser el propietario de estas 17 hectáreas. Él presentó los documentos que dicen que desde el año 91 él tomó posesión o tomó propiedad de estas tierras. Primero un terreno de 5 hectáreas y el segundo de 11. ¿Y qué pasó? Él dice haber comprado de quien era su cuñado, el señor Reinaldo Domínguez de Dib. Hicieron todo, e incluso hasta la fecha tiene pago de impuestos, o sea, todo en orden, los papeles en orden. Es por eso que dijeron, o sea, el profesor Ruiz Díaz aseguró que tenía todas las de ganar, y es por eso que se comprobó que él es el propietario según los papeles. Pero ¿qué dice con respecto a don Guillermo? Primero que todo, aclaró, a mí me hace muy mal verlo a él, a un señor de edad, en estas condiciones, pero quien obra de manera antijurídica, obviamente, tiene que responder ante la justicia. ¿Qué dice? Don Guillermo nunca vivió en el terreno en disputa, sino vive en un terreno que linda con la propiedad del profesor Ruiz Díaz. Dice que este terreno donde supuestamente nació, vivió, creció don Guillermo se llama Tucancuá, y la zona de la propiedad de Ruiz Díaz se llama Mbopicuá. ¿Qué decía el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien está en conflicto con respecto a este tema? Por favor, escuchemos. Están mis títulos sobre la mesa, ustedes pueden examinarlos. Son títulos de origen privado, no de origen fiscal como en un principio se dijo. Tienen los impuestos pagados al día. Yo lo compré en el año 91, desde el 91 que tengo esta propiedad. Ellos sabían perfectamente que yo tenía título o que tenía mi propiedad. En el 2002 hubo un procedimiento, en el 2006 hubo otro procedimiento, todo por el tema de extracción de piedra, ilegal de piedra, ¿verdad? Nunca por un tema de posesión, nunca por un tema de que ellos eran dueños de la propiedad ni nada por el estilo. No le saqué a nadie, yo no le robé a nadie, yo mucho menos agarrar y decir, como dicen, de que yo le quiero sacar su hogar a este señor, porque este señor no estaba allí. Estuvo hace poco, o sea, nosotros cuando nos fuimos en ese procedimiento en que encontré 500 ladrillos huecos en mi propiedad, cuando bajamos veo una construcción nueva. Esos ladrillos posteriormente existiendo ya prohibición de innovar judicial y prohibición de construir, fueron trasladados en la otra propiedad, ¿verdad? Más arriba. Y allí se encontraron cimientos ya hechos, piedras, materiales de construcción. Todo esto fue comprobado y fue evidenciado en el juicio oral. Yo nunca quise que esto llegue a juicio oral. Hubiera querido que entremos en razón y se termine esta cuestión, porque esta es una casi pesadilla que arranca en el 2002. No tengo ninguna duda por el modo de operar, por la manera de actuar organizada en que actúan. Tienen detrás una persona que les financia de apellido Godoy, ¿verdad? En este procedimiento penal
Me fue muy llamativo la presencia de vehículos de candidatos a intendentes municipales. Me fue muy llamativa la presencia de camionetas de una inmobiliaria. Según mi chofer, estas personas entraron en esa camioneta, no lo puedo asegurar, pero era muy llamativo el movimiento especial. Ellos plantearon después de estos juicios que yo estoy diciendo una usucapión. Eso como el propio tribunal dijo, ya se presenta como una argucia procesal porque la presentación no tiene sentido, no presentaban pruebas, nada. Sobre las 5 hectáreas, pregunto yo, ¿por qué entonces entraron a construir cimientos en la otra propiedad, verdad? O sea, ni aunque tuvieran ese argumento, en realidad el peso de la condena es por consecuencia de los actos de estas personas. Guillermo, yo creo que a don Guillermo le metieron en la cabeza, vamos a entrar en esta propiedad, vos toda la vida lo viviste, claro, toda la vida entraban, sacaban piedra, eran objeto de los procedimientos que ustedes vieron, se comprometieron a no entrar más en el inmueble, y todo el cuento o historia que cuente Duré, en realidad Duré lo que tiene que ir es a la Virgencita a pedir disculpas por el hecho de no haberles aconsejado profesionalmente como corresponde a estas personas, porque si le hubiese aconsejado bien, otra hubiese sido la historia. Bueno, estamos viendo también la reacción de lo hoy condenado del señor Guillermo. Decía el profesor Ruiz Díaz que, bueno, la usucapión no se dio lugar, no se dio en el tiempo que debía ser, no hubo prejudicialidad, no hubo una presencia judicial anterior para estudiarse. Sostiene que también se planteó mal, que primero se planteó como supuesta tierra fiscal y que posteriormente pasó a ser, o sea, se demostró que era una tierra privada. Están los documentos e incluso el profesor Ruiz Díaz sostuvo que tiene los documentos de quien vendió a Reinaldo Domínguez Dib y posteriormente pasa a ser propiedad de él, ¿verdad? O sea que documentos que demuestran el origen de la tierra aparentemente hay. Roberto, Rolando, ante la audiencia. Claro, porque estábamos hablando acá con Rodi cómo se encara una situación de esta naturaleza en términos profanos. Se pide sencillamente un informe sobre la finca, se hace un georreferenciamiento. Se hizo en el 2002. Si hace falta se constituyen los peritos, se mide, o sea que es así como uno va definiendo qué es de quién. O sea que se supone que si hay una autoridad que emitió un fallo es porque todo eso ya se sustanció antes. Se habla de 1991, 92. Así es, en 1991 el inicio, o la compra, venta de este terreno. En el 2002 sostiene también Ruiz Díaz que llamó a Alfredo Panco, un conocido estudioso para hacer la ortocartografía. Sí. Se realizó y en este estudio, según sostienen, asegura que don Guillermo nunca tuvo propiedad en el terreno que hoy está en litigio. Según lo que dicen ellos también, cada uno según tiene lo que su está en un informe, según lo que está en un informe y que esto se presentó a juicio. Bien, todo eso se llevó a un juicio. Todo eso se llevó a juicio. Por un lado, ellos dijeron una cosa, por el otro lado se manifestó otra cosa, pero una autoridad competente ya definió esa disputa, Rolando. Sí. Por eso es que se supone hay un título, si se hace el seguimiento secuencial para atrás, Domínguez Dib supuestamente compró ¿a quién? A una señora, a una señora. Entonces acá lo que dice Ruiz Díaz Labrano es Aristide Duré que tiene que responder ante sus clientes porque encararon de la A a la Z todito mal. Primero encararon un usucapión, quisieron hacer valer como propiedad fiscal, no encontraron el atajo y ahora le exponen a don Guillermo a una situación muy embarazosa y obviamente si uno le ve a un señor con esta dice Cheroga Ojico ahí, la comunidad, claro, la sociedad, las redes sociales, todos reaccionamos porque él es más vulnerable. Es lo que pasa. Ahora, de ahí a que sea la verdad la que sostiene don Guillermo o la que sostiene Ruiz Díaz Labrano, para eso están las instancias pertinentes. Nosotros sencillamente lo que hacemos acá es escuchar las dos campanas. Exactamente. Y acá estamos hablando que el juicio fue por el tema de invasión y por eso fue la condena. Claro, o sea que un juicio civil que después se penalizó. Por último. Y también por detrás supuestamente están los invasores. O sea, eso es lo que dice Ruiz Díaz Labrano, que también ya hay inmobiliarias interesadas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se volvió una zona muy valiosa. Claro. Por último, también la defensa sostiene que nunca se tomó posesión
de la propiedad. Y el profesor Ruiz Díaz sostiene que el hecho de, la acción de al menos denunciar explotación ilegal en el terreno, el hecho de, a través de estas acciones, estas denuncias, de estos conflictos judicializados, se demuestra que hay una defensa a la propiedad privada. Es por eso que, sostiene de esta manera que sí hubo posesión al momento de tomar acciones judiciales en defensa de Y en sujetos. algún momento dijo él que quería negociar, que quería dejarle un lugar a don Guillermo, ¿no? Sostuvo que ofreció a modo de conciliar y de encontrar la paz social. 2 hectáreas. 2 hectáreas de las 17. 2 hectáreas de las 17, pero que la defensa Los abogados rechazó y quieren pidió 4. Ok. Bueno, Rolando, ¿algo quieras agregar antes de hacer una obligada No, nada pausa? más, hay que averiguar e indagar a profundidad esto para ver cuál de las dos versiones es realmente la que es cierta y seguir principalmente esa línea de cómo fue exacto. vendiéndose la propiedad para ver realmente quién es el dueño de origen. Gracias.